queridos amigos, bienvenidos a esta entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. No solo le damos la bienvenida a todos y agradecemos todos los comentarios que nos vienen haciendo hace rato en la mayoría de la programación, como la ayuda económica que muchos de ustedes hacen a esta programación y especialmente a este canal. Argentina es un país en el cual hemos tenido crisis económicas a cansar. Parece que los argentinos tenemos una gran gimnasia en términos económicos. Siempre hay crisis, el dólar se dispara, hay influencias internacionales, hay una falta de administración tremenda, falta de control del Estado, hay un nivel de corrupción incalculable. Es decir, sufrimos una realidad del mundo moderno. Esta globalización nos impacta a nosotros y obviamente impacta a otros países. Sin duda, de la misma manera que pasamos crisis muy graves, también hemos tenido en nuestra historia personajes y personalidades que han contribuido a salir de la crisis. Han tenido esa dosis, llamémoslo, de conocimiento en los cuales hay elementos, hay posibilidades de salir de determinadas crisis que nos pueden volver a poner nuevamente en pie. Eso lo tenemos en nuestra historia, especialmente a través de Mariano Fragueiro, fundador de la Constitución Económica Argentina en 1853, que deja un precedente importante de una economía nacional, y donde el Estado debe tener mayor rigor y la economía aliada al Estado en el buen sentido del bien común. De la misma manera surgen personalidades como el caso de Silvio Gesell, un alemán que se asentó en la República Argentina en 1850 y algo, ya tocaremos el tema, y desarrolla también teorías económicas que generan un nuevo orden económico muy valioso, del cual no solo fue empresario, como empresario desarrolla la moneda no convertible, la moneda oxidable, la moneda con tiempo determinado. Y eso también ayudaba a que la moneda circulara y eso hacía que el sistema económico todos se beneficiaran. También surge Keynes en base a estos dos personajes, tanto Mariano Fragueiro como Gesell. Vamos a tocar estos temas con dos grandes amigos, especialmente con uno que ha tenido un gran rol en todo esto y que ha acompañado muchísimo esta programación. Para mí es un gusto compartir el programa con Walter Gaza. Walter, gracias por estar gracias a vos, querido, gracias a vos. Gracias a vos por dejarme compartir, dejarme transitar nuevamente por este canal que es como mi casa. Canal TLB1, yo lo considero mi casa. No sé si vos pensás que yo puedo hacerme dueño de este canal, pero soy dueño de esta casa. No te imaginás el placer que siento de estar acá y además que nos acompañe el doctor y de volver acá. Te agradezco mucho. Acordémonos que Walter Gaza es empresario, fue fundador de la tarjeta TEI, tarjeta electrónica de intercambio. Ha trabajado profundamente en temas económicos, se ha especializado también en la teoría de Silvio Gesell, ha manejado justamente la tarjeta, tiene que ver con eso, y es un gran luchador, sin duda. Ha tenido un programa aquí en este canal que se llamaba Soluciones y que sin duda ha traído personalidades muy valiosas para tratar temas económicos. Y nos acompaña en esta mesa, para mí es un placer, vea, está mirando la pantalla, el doctor Roberto Gregorio Mésaros. Un placer. Gusto. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias por su invitación. Faltaba más. El doctor Mésaros es doctor en Ciencias Económicas. Escribió y publicó un libro en el 77 que es Inflación y Comercio. En 1981 también publicó Política Económica de Recuperación. También propuso la creación de un Consejo Económico Social que tomaba el modelo austríaco, hoy rescatado por la Mesa de Diálogo Argentina. En 1982 presentó un ensayo que se llamaba Política Económica de Reconstrucción, también. Y en 1983 otro ensayo que es La crisis económica actual a través de las ideas de Gesell y Veblen. También fue asesor, o es asesor, de Comercio Interior y Estadísticas Comparadas y Situación Social entre Países. Por 40 años se desempeñó como empresario, también fue dirigente de diferentes
entidades representativas del sector comercial. En 1912 publica su último libro, Mirando ladrillos no se construye, que es un tema, exactamente, que trata temas de ideología, de los valores, de la cultura, ¿no es cierto? Cómo se puede construir un Estado fuerte a través de rescatando emprendedores, y cómo fortalecer las instituciones para cumplir las leyes dentro de un marco de convivencia social. También se ha dedicado a temas de la problemática de educación, de seguridad, el tema de la delincuencia juvenil, etcétera, etcétera, etcétera. Impresionante. Gracias. Vamos a aprender mucho en este programa. Bueno, este libro responde, mirando ladrillos no se levantan paredes, a una crisis del 2001 que se profundiza en el principio del 2002. Y yo no podía entender cómo la Argentina, un país tan rico en recursos humanos y recursos naturales, podía estar encerrado en una crisis tan profunda. Yo desde 1971, dirigiendo la empresa, tuve oportunidad de hacer viajes al exterior, estudiando los mercados, las exposiciones europeas, por ejemplo, sobre productos de nuestra empresa. Entonces me abrió los ojos porque vi todo un panorama distinto, sobre todo en el primer viaje realmente toqué países de África, España, toda Europa Central, las economías fuertes de Alemania, después me trasladé a Estados Unidos, y como mi hermano se había radicado en Estados Unidos a partir del año 1960, observé cómo se funcionaba, digamos, la economía norteamericana, no solamente la economía de la finanza, de los centros financieros de Washington, Nueva York, sino el Estados Unidos profundo, porque mi hermano se había trasladado a Texas en 1980. Mi hija después fue a estudiar a Nueva México, en Albuquerque, y ahí pude comparar el sistema de vida de los países exitosos. Todo esto lo fui recopilando y tomaba nota, porque como era experto en comercio interior, tomaba nota de estadísticas de precios y de salarios, cuánto valía un litro de leche, y lo tenía en un cuaderno. Entonces todo esto me sirvió a través de los años. Después pude hacer viajes a Australia, 2 viajes a Australia, que me enriquecieron en la forma de vida y de cuál era la cultura australiana de trabajo. Viajes a África, Kenia, porque mi hija trabajaba en las Naciones Unidas en Kenia. Entonces vi la pobreza extrema, pero no solamente llegué a la conclusión que la pobreza es pobreza económica, pobreza de riqueza, sino es pobreza de conocimiento. Que el ser humano necesita capacitarse y sobre todo, como dice Guy Ferguson, un autor inglés, en su libro Norteamérica y el resto, recurrir a la información y a la historia, que considera una materia muy importante. Es decir, poder comparar distintas historias, porque nos muestran como una pantalla distintos ejemplos donde podemos aprender. El futuro todavía está por venir, y será un ejemplo a aprender por el futuro, pero hoy podemos aprender de nuestro pasado. Ahora, ¿qué pasa? Que los pueblos que respetan su pasado son pueblos que saben dónde quieren ir. Evidentemente esa es la situación. Y nosotros, como país, hemos caído en la estúpida guerra, idiota guerra interior, como si estuviéramos entre argentinos, los argentinos luchando con marcianos, pero no, era una lucha y diferencia entre argentinos, y nos matamos entre unos y otros. Y está la famosa brecha que los políticos lamentablemente a veces lo utilizan para sus propios intereses y especulan con ese, es el negocio del recuerdo y la flagelación que los argentinos tenemos en forma permanente, cosa que no existe en otras civilizaciones, en otras culturas. Pongo un ejemplo, Estados Unidos. Perdón. ¿Por qué no existe? Y porque olvidan el pasado. Estados Unidos no va a estar pensando los millones de esclavos que trajo del África y los condenó, como decía David Locke, al trabajo forzado, pero lo tenían como esclavos. Y según su constitución, escrita por Locke,
el hombre blanco tenía derecho a la vida y a la muerte del esclavo. Si un hombre blanco ejecutaba a un negro no tenía castigo. El negro no tenía derecho a aprender, no se le podía, estaba prohibido, aprender a leer y escribir. Estaba prohibido el casamiento interracial. Ese era Estados Unidos, hasta el año 1970, que todavía había como 10 estados que todavía prohibían y seguían segregando. Mi hermano en el año 1960, cuando viajó a los Estados Unidos, tomó por razones económicas el viaje en avión hasta Miami, y de Miami viajó en ómnibus a Nueva York. Resulta que cuando paró el ómnibus y él se fue a un baño que estaba reservado para la gente de color, cuando iba a tomar el ómnibus de nuevo, la policía lo paró y le pidió los documentos, sospechando de quién era, hasta ese punto. Pero ellos dejaron toda esa historia atrás y no la recuerdan permanentemente. Y es una historia trágica realmente. Tomemos el otro ejemplo, la culta Francia, que nos hemos enriquecido con la Francia de la Revolución de 1789, etc. ¿Qué pasó? La explotación que hacían de los esclavos en Haití fue tremenda. En 1792, Toussaint era un esclavo negro que se sublevó y hizo una guerra civil que fue exitosa y se coronó prácticamente como emperador. Fue la primera experiencia de un país independiente en América, tanto del Caribe como de América del Sur, la primera experiencia. Y el primer ensayo de tipo marxista, aunque Marx no existía todavía. ¿Y en qué terminó? En un rotundo fracaso. Pero yo lo que destaco allí es que el fracaso, digamos, de los gobiernos autoritarios fue evidente, porque comparamos al lado lo que es la República Dominicana, separada por una montaña, y Haití, vemos las diferencias culturales, las diferencias religiosas. Y Toussaint fue después reprimido por Napoleón en 1802, bajo la promesa de un tratado de paz, invadió Haití, y la guerra civil de Haití costó 160.000 muertos a los haitianos, sobre todo a los esclavos. ¿Ustedes creen que Francia se flagela, se castiga por esos crímenes? No. Bueno. ¿O qué culpa? Yo lo Ni que Inglaterra ni Francia. Entonces, Yo por eso quisiera agregar, doctor, en el momento que usted me lo permita, cuando usted me lo permita, yo quisiera agregar algo sobre la historia y sobre algo de Estados Unidos, si me permite, cuando usted lo disponga. Dale. Sí, bueno, quisiera recordar porque hoy estamos en una crisis casi diríamos terminal. Tenemos el problema de la grieta, tenemos muchos problemas, pero en el año 29, en el mundo y sobre todo en Estados Unidos, hubo una gran crisis. ¿Y sabés cómo lo resolvieron en Estados Unidos? Tomando en cuenta a Gesell. Franklin Delano Roosevelt hizo el nuevo trato, llamó. El New Deal. Y lo resolvió, tomando como base la monetización o el programa donde el dinero había que dárselo a la gente para que la gente pudiera producir. Eso es importante y hoy no se recuerda porque no le conviene a la Reserva Federal. Nada más. Esa es la historia que hay que tener en cuenta. Pero eso quería agregar, nada más. Lo dejo a ustedes. Sin duda, Gesell. De alguna manera, trayendo, digamos, las ideas hesselianas al mundo, a la Argentina actual, y dejando de lado estas guerras ideológicas que no tienen sentido, porque no tienen futuro, porque la verdad que no nos están marcando un futuro, vemos que las ideas de Gesell están perfectamente aplicables hoy y se rescatan. ¿Por qué razón? Porque la reforma monetaria de 1899 de Gesell sale del patrón oro, del 1 a 1 con el oro, que restringía la circulación de bienes y que dependía mucho de la importación y exportación. Si no había exportación suficiente, se contraía la cantidad de oro y a su vez se contraía la cantidad de circulante en la Argentina. Entonces, Gesell se desprende del patrón oro, y fija un cambio de 0,44 centavos por un peso oro. Y deja de esa manera un cambio profundo que, como usted bien dice, señala en el futuro, digamos, cercano,
recordemos que la Argentina de 1899 había pasado 2 crisis, la crisis de Juárez Selma, muy profunda, y esto nos da lugar a un cambio de mentalidad. La Argentina estaba recibiendo muchos inmigrantes en aquella época, estaba creciendo rápidamente en población, 4.500.000 habitantes pasó. Se construían en promedio 1.000 kilómetros de vía férrea por año, con capitales extranjeros que venían a invertir creciendo en la Argentina. Es la época que aparece Gesell, Silvio Gesell, y viniendo a la Argentina en 1887, aparecen los Torquis, un gran emprendedor y gran empresario, y la Argentina, a partir de las ideas de Gesell, con la reforma monetaria tiene un espectacular crecimiento, a tal punto, como lo dice Carlos Loesch, lo recuerda en su libro, Keynes y Gesell hacia un nuevo paradigma. La Argentina presta dinero a Inglaterra, tenía más, en 1907 tenía más oro acumulado Argentina que Inglaterra, y ese mismo año, 1907, Argentina presta a Estados Unidos para ayudarlo a salir de una crisis. ¿Cómo le presta? ¿En oro? Pienso que fue en oro. No tengo la suficiente información, pero fue posiblemente en oro. Siempre que se presta a estas grandes potencias, especialmente Inglaterra, Estados Unidos, el oro sale pero nunca vuelve. Nunca vuelve, ahora lo tenemos en Londres. Lo tenemos en Londres ahora. Usted sabe que Alemania depositó fondos de oro en Estados Unidos y no los puede recuperar. Dice, pero acaba de mandar Mauricio Macri. Mauricio Macri, los alemanes piden que se lo devuelvan. No sé las cantidades. Pero es real, ¿eh? Nosotros tenemos acá el recibo, pero lo dimos en préstamo. Ve a Venezuela. Venezuela creo que depositó también, no se le quieren dar. Y tampoco se le devolvieron a Gaddafi, y tampoco se lo devolvieron a Saddam Hussein. En resumen, esa reforma gesseliana nos trajo 40 años de estabilidad de precios. 40 años de estabilidad de precios. Yo tengo un informe sobre esos que lo saqué a través de estadísticas y censos, especialmente en la época que actuaba como economista y asesor en las cámaras empresarias, y demostramos que para un sueldo promedio de 100 pesos, sueldo mínimo ya podía llegar digamos, en la clase media baja, 150 pesos. El presupuesto para mantener una familia y 2 hijos estaba más o menos esa cantidad. Así que dentro de esa estrechez económica se podía llegar a cubrir el presupuesto familiar. Pero en esos 40 años, esos 100 pesos que podemos tomar como mínimo, le servían para pagar 1.000 pasajes de subte. 1.000 pasajes de subte. Bueno, yo tengo una anécdota muy importante que se la quiero transmitir a los dos y a los que nos escucha después, que mi hermano es 7º hijo de varón, fue ahijado del presidente, le tocó ser ahijado de Perón. Y Perón le regaló una libreta de ahorro con 300 pesos, que era el sueldo que él ganaba en esa época, 300 pesos. Date una idea. Era una fortuna. Era una fortuna. Hoy esos 300 pesos en la caja de ahorro debe ser una monedita, no sé, mejor ni hablar. Fíjese que el cafecito, vamos a ir el paso, eran 10 centavos. Sí. 10 centavos. El diario de la Nación, 10 centavos. Pero durante 40 años, 40 años, es mucho tiempo y demuestra lo exitoso que fue el plan gesseliano. Y después de ahí nos desbarrancamos, ¿no? Bueno, pero de este plan gesseliano, ¿usted piensa que hoy la Argentina, que estamos en una crisis tremenda, ¿no? Silvio Gesell obviamente dejó una impronta importantísima, planteó el tema de las monedas no convertibles, esas monedas en el 2001 salvaron a la Argentina de alguna manera, después se retiraron del mercado con deuda, por supuesto, no se retiró con dinero producido por nosotros, con pesos, sino con dólares, y con eso fabricar pesos, pero que nos volvieron a meter en otra trampa, ¿no es cierto?, donde se empezó a pagar otra deuda adicional de una moneda no convertible que no había generado ningún inconveniente, había levantado el país. Esa teoría de Gesell de su momento, hoy, ¿cómo puede cuajar en una situación en la cual la Argentina tiene una inflación galopante, donde el circulante cada vez va perdiendo valor, el salario pierde valor adquisitivo?
Bueno, yo creo que hay que La pobreza. recrear, hay que volver de nuevo al orden económico natural hegeliano. Yo tomé en cuenta una frase de Facundo Manes, uno de mis 12 apóstoles preferidos, que dice, cuando le preguntaron cómo se podía hacer para sacar el excesivo poder que tenía Cristina acá, y dijo, bueno, simplemente hay que desapoderarla. Hay que desapoderarla. Hay que desapoderar al político para que nos pueda manejar la vida y los bienes de las personas. Y eso es lo que ocurre en la economía estatizada, media socialista, pero con ingredientes marxistas. Si siguiéramos la Constitución, doctor, de 1853, y que esto fuera realmente un país federal y no unitario, eso estaría resuelto. Claro, porque la Argentina Es unitario desde 1856. Argentina se diferencia a los Estados Unidos, que en Estados Unidos es un país de leyes, y acá en América hemos tenido tendencia a ser países de hombres. En Estados Unidos es impensable que surgiera un Facundo Quiroga, por ejemplo. Impensable. O que se volviera un general. Eso era imposible. Entonces ahí hay que volver al orden económico natural, porque de la misma manera que un individuo personalmente sabe que si gana 20.000 pesos tiene que gastar 20.000 pesos por mes y no más, y si es posible gastar 18 y ahorrar 2, porque él sabe, no le hace falta que ningún burócrata le marque lo que tiene que gastar y en qué tiene que gastar y cuánto tiene que gastar, sino que el individuo, así que lo mismo es aplicable el ejemplo para un municipio o para un estado provincial y estado nacional, no pueden gastar más de sus ingresos. Y ahí empieza la primera ecuación de la estabilidad hegeliana. Es decir, la economía tiene que producir los medios a través de la oferta y demanda para que la producción sea y el consumo sea fluido. Por ejemplo, el productor de papa de Balcarce sabe que tiene que preparar la tierra, comprar la semilla, sembrarla, ¿no es cierto?, cultivarla, recolectarla, embolsarla, ponerla en el camión y mandarla al mercado central en Buenos Aires. Pero no hace falta que haya un burócrata que esté indicando cómo se debe sembrar, cuánto debe sembrar y a qué precio debe vender. Porque en realidad el esquema de la economía natural significa que hay una cadena de costos y precios, costos y precios, costos y precios. Entonces tenemos un ejemplo. La materia prima, hierro, cuando se saca de los yacimientos, tiene un costo de extracción. La maquinaria, la amortización de la maquinaria, la mano de obra, el transporte, un costo. Todo eso se suma y se forma después un precio de venta que para la etapa posterior, que es el taller de fundición, donde van a transformar la materia prima hierro en chapa y el hierro, ese costo se transforma en un nuevo punto de partida donde van a sumar los distintos componentes. Claro. Se suman los distintos componentes y de nuevo se forma un precio. Ese precio pasa, por ejemplo, por poner una fábrica de aldera o una fábrica de autos, donde coadyuvan, se juntan otros elementos que vienen de otra fuente, como por ejemplo la industria plástica, la industria del caucho, ¿no es cierto? Y ahí se suma, y de esa sumatoria de costo aparece un nuevo precio de venta, hasta que llega al consumidor. Pero tenemos un problema gravísimo, doctor, y sigo interrumpiéndolo. Ustedes me van a disculpar. Pero yo ya sé, adivino dónde va a ir, que ese es el punto. Claro. ¿Quiere decirlo usted? Dígalo usted. No, pero es interesante. En cada paso hay impuestos. Claro. Que van sumando, bueno. Está claro. Entonces le robé el libreto al doctor. Claro. Bueno, pero no importa. Claro. Va a ser ameno esto. Me van a discutir a mí. Usted quédese tranquilo. No, pero fíjese que es algo que aparece silenciosamente, pero está en el costo. La tasa de interés, otro componente invisible, pero que está presente. Y entonces en cada una de esas etapas, tanto los impuestos como la tasa de interés se suman a los costos y suben los precios hasta que llega el consumidor. Pero ahí no termina la acción de la tasa de interés, porque el que compra con tarjeta de crédito va a estar castigado por un interés. Bueno, una economía normal tiene una tasa de interés del 3% anual. 4 al máximo. No incide porque es tan leve entre el consumo y el pago de la tarjeta, 60, 90 días, que no tiene significación. Pero cuando tenemos la Argentina actual,
con tasas, digamos que los bancos nos pueden llegar a pagar el 40% anual, pero tienen tasas del 75, 80%, ni hablar de la tarjeta de crédito, el costo, que puede llegar al 90%. Sí, es claramente 120 expropiatorio. también. Entonces no podemos convivir en ese sistema, porque el efecto de la tasa de interés, que yo digo que es un matrimonio irregular, es una unión de pareja, porque no es matrimonio, entre la tasa de interés y la inflación. Porque hay inflación, aumenta la tasa de interés. Y porque hay alta tasa de interés, causa inflación. Están unidos, ¿vio? Ahora, en este circuito hay pocos que ganan y muchos que pierden, porque hablando de tasa de interés, hablando de las tasas, de la inflación, de los bancos, de los créditos, estamos hablando de que los bancos, que se ha centrado en la mayor especulación económica en el mundo financiero. Y ese mundo financiero, el año pasado, generó ganancias para los bancos de alrededor de 177.000 millones de pesos. Mientras que hubo una brecha de pobreza de casi el 2% más que se sumó al 35%. Más, sí, más. De Lo pobreza. real es O sea 35, lo que tenemos hoy es 35. 35. Bueno, 35. O sea que estamos hablando de que hay un grupo que se beneficia, las políticas económicas del país benefician a esos pequeños grupos jacobinos que se llaman... Es que son el gobierno, son el gobierno. Es el gobierno son gerentes de ellos, esa es la realidad. El doctor tiene un plan muy importante que no sé si los bancos se lo van a permitir, pero me gustaría que lo expresara. Ese Bueno, plan una que usted forma tiene. de salir de este tema, de esta encerrona, es adoptar, no ir muy lejos, ir cruzar la cordillera e ir a Chile. Chile tiene de la época de Frei un sistema de actualización inflacionaria para calcular los intereses. Entonces se paga actualización inflacionaria, actuación por inflación, más una reducida tasa de interés. En Chile tenemos hoy una tasa de interés del 2,5-3%. Anual. Tenemos inflación del 2,5% anual. La tasa de interés está paralelamente en 2,5%. Y lo que pasa es que ni el deudor ni el acreedor se benefician porque calculan la tasa de inflación y sobre ello van poniendo la tasa de interés. Pero ese es un sistema aplicable. Yo lo hacía en Casa Gesell, cuando teníamos épocas de alta inflación, 30% anual, porque teníamos un sistema de actualización automática de los precios de los productos, de los costos de los productos y el precio de venta. Porque Gesell le pone más énfasis no en la teoría de los costos liberales, sino en la teoría de los precios. Porque dice, la oferta y demanda se encuentran en un punto y el precio final es el punto de encuentro entre la oferta y demanda. Y el mercado lo fija. Entonces, ahí tenemos una ecuación resuelta, que es que en realidad no se necesita la intervención del Estado, se necesita que el mercado funcione fluidamente, sin privilegios para los monopolios, sin privilegios políticos que pueden castigar, o gremiales que pueden castigar la circulación de un bien o favorecer a otro. Pensemos que la política interviene con sus amigos, lamentablemente, en una especie de mafia, porque veamos lo que pasó en el intento de privatizar empresas en la década del 90. Se dio una cantidad de empresas generadoras de electricidad en la generación, en la distribución. La de gas. Y de gas también. Pero ¿qué pasó? Después, años después, vienen los políticos y empiezan a poner trabas, congelamiento de precios. Entonces, ¿qué ocurre? Ahogan a las empresas productoras y eso obligan a desprenderse de las acciones. Y muchas veces esas acciones quedan en amigos del poder. Veamos un caso típico y extremo. ¿Cómo es posible que un señor se quedara con el 25% de las acciones de YPF sin poner un dólar prácticamente? En una empresa creada en el exterior con un mínimo de capital. Y se le da a pagar con los futuros beneficios. A mí me hubiera gustado también entrar como accionista.
A todos. Y ahora resulta que un juicio en los fondos buitre que este señor está reclamando al Estado argentino miles de millones de dólares de indemnización. Bueno, ese señor es uno de los principales terratenientes de la Argentina, es uno de los principales socios del poder. Y banquero. Y aparte de banquero, banquero. Era a su vez presidente del Banco de Santa Cruz. Claro. Y sigue, creo que siendo. No, lo que pasa es que se quedó con las acciones del Banco de Santa Cruz en condiciones de regalo, porque había tal deuda de incobrables que se lo dijeron, bueno, usted me los paga con las deudas que cobre. Nada pagó. Y ahí sí también se quedó con el Banco de Entre Ríos. Es decir, son estos negocios que hacen los amigos del poder. Por eso nos explicamos a veces por qué estamos como estamos. Y en alguna forma, para salir de esa trampa, hay que volver a quitarle a las manos del Estado y del burócrata, del político, quitarle las manos del bolsillo del consumidor. Porque tomemos el caso de los subsidios. Los subsidios, por ejemplo, al transporte, a la luz y al gas, están dentro de un concepto marxista, porque le dicen, bueno, usted no se queje que le estamos pagando menores sueldos, porque efectivamente el marxismo se caracteriza por pagar menos sueldo que los sistemas normales de Occidente. Tenemos el ejemplo, una maestra en Estados Unidos gana $3.000 por mes, es un ejemplo irrefutable. Con $3.000 de sueldo por mes le queda en el bolsillo unos 2.000, 2.200 menos descuento. Eso mismo tiene mi hija como maestra en Berlín. Pero con 5 sueldos netos, compra un Chevrolet de 0 kilómetros. Acá en Argentina una maestra necesita 35 meses para comprar un auto. Eso hay que explicarlo a estos señores sindicalistas de la docencia, que se mal llaman trabajadores de educación, y no son trabajadores de educación. Son acá hicimos un programa, ¿te acordás? De trabajadores de educación. Es una vocación, es una profesión que enaltece al maestro. Pueden ser considerados como trabajadores, problema, porque son profesionales. Pagar el doble de sueldo a los maestros. Y resulta que el Estado está ejerciendo la plusvalía por su ineficiencia y le paga la mitad del sueldo a las enfermeras, la mitad del sueldo a las maestras, la mitad del sueldo a los policías. Pero ¿cuántos roban, doctor? ¿Cuántos roban? Ese es el problema, porque el mecanismo diabólico de meter la mano en el consumidor, en el bolsillo, hace que a través del subsidio, dice, no te quejes porque yo te estoy dando regalada el transporte, te estoy regalando la luz y el gas. Y no debe ser así, porque el trabajador, como dice Silvio Gesell, es uno de los libros importantes, es un libro que tiene este título, el derecho del trabajador a percibir el salario íntegro de su trabajo, contestándole la plusvalía de Marx. Y en ese caso, si usted ve que un sueldo de 28.000 pesos es lo que necesita una familia tipo con 2 hijos para subsistir y llegar mínimamente a fin de mes, y solamente, digamos, el 20% de la población supera los 28.000, y el promedio general de sueldo no llega a los 18.000 en general. Entonces, no se puede pretender tener un sueldo de 12.000 pesos por mes, sobre todo en las grandes ciudades, donde el costo del alquiler de un departamento de 2 ambientes, más las despensas, más el costo de transporte, lo pasan por arriba. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es no darle subsidio al trabajador, ponerle en el bolsillo del trabajador y pagarle el sueldo que corresponde para que pueda enfrentar el costo del transporte, de la luz y el gas. Y ese es el gran problema, porque tenemos un atraso promedio de un 20% de los sueldos, ni que hablar de los jubilados. Hablemos de los jubilados. Ni que hablar de los jubilados. Estamos esperando que se mueran, incluidos bueno, eso es lo que ahora el doctor tiene algo también, no sé cómo pero estamos. vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida. Sí. Vamos con el pequeño corte. Pensé que ya terminaba. No, con Roberto Mesaros y Walter Gaza. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano.
Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Continuamos acá, vos habías planteado, sí, el doctor tiene una experiencia y nos ha traído, pero va a ser para otro programa seguramente, él nos va a explicar mejor que yo, un sistema participativo suizo. Mirá. Pero me gustaría que lo desarrollara el doctor. A ver, doctor. Bueno, el tema es que allá los precios se forman de acuerdo a las necesidades, a los costos. El Estado es impensable que esté financiando o subvencionando, por ejemplo, el transporte. En Suiza hoy vale 3 francos suizos, que es igual a $1, el transporte. En Berlín mi hija paga $3 el transporte en subte, el transporte en tranvía, pero tienen un boleto mensual de 110 euros, que le permite viajar en todas las direcciones cuando va a su trabajo de maestra, y después de las 20 horas puede llevar un acompañante sin cargo y dos niños. Entonces, ahí vemos que lo que funcionan estos sistemas pagando el costo de los servicios, pagando la luz lo que cuesta, pero a su vez retribuyendo al empleado, a la maestra, al trabajador, con sueldos. Claro, porque esos 110 debe ser un porcentaje del 5% del sueldo, o 3 o 4%, no más. Cuando hablamos de aumentos, por ejemplo, en la Volkswagen, están hablando de aumentos de sueldo del 2-3% anual, pues están tan acostumbrados a la estabilidad que el propio trabajador está más interesado en la estabilidad, porque claro, las tasas de interés son prácticamente neutras y en las hipotecas se manejan un 2-3% anual. Entonces, esto se muestra que el sistema es viable y sobre todo como Gesell lo demostró en su momento, que fue el de crear la moneda común. Los seguidores de Gesell habían creado ya en el año 1935 una moneda que habían denominado ECU, ¿no es cierto? Europea, moneda común. Y que cuando se implementó el euro, se cambió de ECU, se cambió a euro la denominación. Y ahí tenemos que el punto de partida, que después de eso, pues de esa reforma, la Unión Europea puso fin a los conflictos interminables que tenían entre países. Porque como bien lo dijo Gesell y también lo sostenía Keynes, si no se corregía el sistema monetario internacional y la política de tasas de interés, una nueva guerra después del 14 iba a producirse. Y eso lo vaticinó Gesell con razón, porque después vino la Gran Guerra Mundial. Y después tenemos la experiencia del marxismo, que le costó 32 millones de muertos a Rusia, 16 millones de muertos a Alemania, y con una enorme pérdida material y humana. Entonces, si tomamos las experiencias nuestras de los 40 años de estabilidad geseliana, nos ponemos digamos, a poner un tope, y este es el punto central del mensaje, de tasas de interés actualizadas por inflación, más una tasa para empezar, porque no se puede reducir de golpe, de un 6% anual. Vamos a anular el efecto inercial que tiene la tasa de interés, porque la tasa de interés nos está acompañando para crear ya la futura inflación. ¿Cómo puede un empresario, una mediana empresa, pagar el 70 o el 80% de interés si no lo carga a los precios? Pues si no lo carga a los precios, va a trabajar a pérdida, y en 2 o 3 circuitos de producción, de venta y compra, se funde. O se para. Y esto es lo que está pasando. La economía está entrando en una recesión total. Inercia
de inactividad que de alguna forma, en realidad, como dice Hessel, la plétora monetaria o la anemia monetaria, acá estamos viviendo una crisis financiera que la tasa de interés apunta a aumentar las expectativas de inflación y a su vez la inflación aumenta, por supuesto, el déficit del Estado. El Estado se obliga a aumentar los impuestos y entonces tenemos un circuito como el perro que se mueve la cola, se mueve la cola, que no salimos de esta trampa. Ahora entendemos que tenemos un gobierno que supuestamente son todos empresarios, los ministros eran todos CEOs de grandes empresas. Usted evalúa que los alemanes o las grandes empresas, el 1%, 2% por año era lo lógico, dar un aumento de acuerdo a las ganancias de la inflación o lo que fuera anual. En Argentina nosotros tenemos grandes empresarios, supuestamente el Dream Team que hablaba el presidente de la República, que nos había vendido con bombos y platillos y no sabe manejar absolutamente nada porque de hecho estamos corriendo como el perro que se muerde la cola, ¿no? Entre las tasas de interés, el dólar, la inflación, y esto es una espiral que no termina. ¿De quién es la culpa? ¿Del Dream Team, de los empresarios, del gobierno, de la política económica? Como dice Facundo Manes, tenemos que desapoderar a la política y a los políticos que manejen la economía. El Estado tiene una función social imprescindible, ineludible, que es el cuidado de la embarazada, el cuidado del recién nacido en materia de alimentación, cuidar la salud, la educación a partir del jardín de infante. Ahí tenemos el otro apóstol que yo rescato, que es Abel Albino, un doctor mendocino, que nos ha instruido de cómo cuidar a la embarazada desde que se engendra el bebé, porque esos primeros meses se están formando los órganos vitales del cuerpo humano y de acuerdo a la alimentación que tenga, a la nutrición que reciba, va a poder formar bien su corazoncito, que a los 6 semanas, 8 semanas, ya como un porotito empieza a latir en el cuerpo. Y eso hay que educar a los estudiantes, desde el estudiante, a cómo funciona el cuerpo humano, desde la gestación y hasta lo que es la importancia de la vida humana, para aprender a valorarse y aprender a quererse. Porque si nosotros aprendemos a valorarnos y a querernos, vamos a aprender a valorarnos y a querernos al prójimo, pero siempre sosteniendo la idea que lo que se paga en educación, en alimentación, sobre todo en la primera etapa de la vida, es una inversión. Es la inversión más importante que tiene una sociedad, la más importante, no hay otra cosa, es el capital verdadero, no es solamente las maquinarias, las rutas, es el capital humano. Y eso, como decía Abel Albino, levantó a la guerra, a la Europa de guerra, como un resorte, pese a toda la destrucción material que había tenido. Porque dice Abel Albino, los alemanes tenían la mente intacta, y aplicaron lógicamente recetas económicas, digamos, liberales, pero siempre con un sentido social. Y el sentido social está en que el Estado está obligado a cuidar al embarazo, a la niñez y a la vejez. El resto hay que dejarlo al sector privado. Entonces vemos que, ¿por qué estamos como estamos? Porque el Estado aumentó su participación de un 28%, digamos, que tenía en el Producto Bruto Interno hace décadas atrás, tomando hasta el año 60, 1960. Y hoy está en el 45%, 48%. Está poniendo la mano en el bolsillo y se está quedando con recursos que no le corresponden, que tendrían que gastar, que tendrían que invertirlo justamente en alimentación y educación. Ese es el tema. Y para poder solucionar la otra pata de la crisis actual, hay que pagarle al trabajador lo que corresponde. Hoy tenemos el promedio un 20% mínimo de atraso salarial. Y entonces no tiene sentido que el Estado nos está cobrando por la luz y el gas un IVA
y un 22 o 21%. Y todo este tema de la paritaria. Eso no tiene sentido, porque resulta que ese 21% que nos saca del bolsillo se lo está dando a las empresas de luz y de gas. Entonces, ¿por qué no deja de intervenir y directamente baja el precio de la luz y del gas cuando no se suprima el impuesto? Entonces ahí vamos a tener que una factura de 400 pesos puede bajar a prácticamente a 300 y de alguna forma también, si usted le pone, supongamos un ejemplo, que yo de alguna forma rescato, 2.000 pesos de aumento de sueldo generalizado. 2.000 pesos para el que gana 12.000, que gana 20.000 o que gana 40.000. Y para los jubilados. Entonces, esos 2.000 pesos se le dice expresamente, mira, yo le voy a dar estos 2.000 pesos para que usted pueda pagar el transporte, la luz y el gas. Doctor, lo voy a interrumpir nuevamente y usted no se enoje conmigo. Vos tampoco. No, Vos tampoco. El proyecto que yo estoy proponiendo, que lo llamo PANDI, que Juan Manuel lo conoce, habla de que todos estos aumentos, para llegar a la cifra, digamos, de 28.000 mínimo, que es lo que es la canasta familiar, el costo, ese es el mínimo, hacerlo en una moneda no convertible, que sea generalizada, cosa que después, con el tiempo, el Estado lo rescate en impuestos, con el aumento, por supuesto, del trabajo, de la producción, del consumo. ¿Qué le parece a usted con su idea hegeliana? Es un punto de referencia importante, porque también... Porque eso no va a ir al dólar, Claro. es decir, no va a provocar una inflación Claro, y una huida. Algunos precios en dolarizado, aunque circule el peso, pero buscando... Perdón, doctor. El sistema TI que yo propongo, y no es que estoy haciendo mi quintita, habla de una unidad de intercambio. Esa unidad de intercambio es referente, no convertible al valor dólar. Entonces no tenemos ningún problema. Ese dinero, esa diferencia del efectivo que le dan a los planes, a los cuidados, para llegar a un lugar después que pueda consumir, pueda construir, pueda hacer, en un valor que no va a provocar ninguna inflación, pero no va a poder además ser convertido a dólares, lo cual, ni a pesos, ni a ninguna moneda, lo cual haría frenar la inflación de golpe. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted cree que este gobierno o el que venga tienen ganas de frenar la inflación? Y yo creo que ganas tienen, pero no saben cómo. O están influidos por intereses muy, muy particulares que de esta situación inflacionaria y financiera hacen las grandes utilidades, en prejuicio del trabajador y del productor. Efectivamente, lo que usted dice es muy cierto, pero hay que empezar por la base. El Estado, así como el individuo, así como el municipio, no puede gastar más que sus ingresos. Esa es la clave. Porque si no, no salimos nunca, porque estamos... ¿Con qué se financia el déficit del Estado? O con inflación, emitiendo moneda, o con, como este caso que quiere una inflación cero, pero nos aumenta el endeudamiento. Y el endeudamiento está aumentando a tal punto que la gran crisis que tenemos hoy de credibilidad es que hay dudas si vamos a poder pagar. Porque fíjese que la Argentina tiene riquezas naturales de sobra, sus riquezas naturales de tierra cultivable, de posibilidades en sus bosques, en sus mares. Doctor, le doy este libro que usted lo debe conocer. Mirando los ladrillos no se construyen paredes, o no se levantan paredes. Lo que usted dice, lo que está diciendo justamente es lo que dice acá en este libro. Hay que salir a sacar todos esos bienes que tenemos, producirlos, vendérselos al mundo, pero no dejarlo que se los lleven como quieran. Pero ¿qué pasa? Que las ideas, todo empieza con las ideas. Las ideas dan resultado en una acción determinada. Y la acción determinada da resultados concretos. ¿Qué hacemos con los resultados? Y porque hemos aplicado malas ideas. Entonces, ¿por qué no seguir en los países como Chile, como lo tenemos acá al frente? Copiar directamente Chile. Tiene la unidad hipotecaria esta que vos podés comprar vivienda, de acuerdo cotizado en bolsa, no pierde valor. Y acá podríamos estar muchísimo mejor que Chile, porque no podemos comparar la economía chilena con la argentina. Chile tiene 16 millones de habitantes. Por eso.
Y es una fracción que tiene el cobre, tiene muy limitados recursos. Pero nosotros los recursos que tenemos, con la pampa húmeda, con el litio, con el petróleo, el gas, todo lo que tenemos, tendríamos que estar en una situación absolutamente buena. Lo que sucede, pienso yo, es que estamos entregados a un núcleo. Ese núcleo es el que nos está llevando a esta lamentable situación. Y la gente siempre piensa que con el voto que viene vamos a estar mejor. Walter, muchísimas gracias por haber acompañado. Por favor. Gracias de verdad, doctor, muchísimas gracias. No falta la oportunidad de que lo tengamos de vuelta. Bueno, o sea que reservemos historias porque hay mucho para hablar. Bueno, perfecto, porque hay mucho para hacer en la parte social. Sí. Por ejemplo... Pero no me lo cuente hoy, lo va a contar otro día. En otro programa. En otro Va a programa. estar invitado, Otro ¿cómo no? programita con usted. Pronto, la semana que viene, la otra, y vamos a... Y yo te agradezco mucho el haberme invitado. Pero con todo gusto, gracias doctor, de verdad. Gracias a usted. Muchísimas gracias. A todos ustedes creo que fue muy interesante todo esto, porque todo lo que veníamos hablando, un poco un país tan rico, como lo dice el doctor, y Walter, tan fuerte, con tantos recursos, con tanto, y sin embargo parece que no disfrutáramos de nuestros recursos. Alguien se lo lleva. Acá hubo un proceso que una guerra, esta guerra nos sentenció, hay una cantidad de políticos que vienen amparados por un sistema, este sistema no es ni progre, ni marxista 100%, pero es progresista en lo cultural, es capitalista en lo económico, y ese capitalismo trajo a estos acuerdos de Londres y Madrid que nos sentaron, ¿no?, a que se haga un desguace del Estado, se pague reparación de guerra, se nombre a Inglaterra la nación más favorecida, ahí entran las inversiones británicas, esas inversiones británicas se llevan todo lo que es en los recursos, porque los recursos no están siendo explotados por los argentinos. Es más, los argentinos podríamos vivir por varias generaciones rascándonos sin hacer nada. Sin embargo, esos recursos a través del gobierno de Menem, la reforma del Estado, todas estas cuestiones que nos vendieron tan claramente, tan fácil y que entramos como un caballo, se enajenaron todos los recursos de la patria. Se le dio un valor libro, ese valor libro se vendió y chao, no existe más nada. Por eso los argentinos, cuando se toma deuda, tenemos que pagarla de nuestros propios ingresos, que son los impuestos. Por eso nos aumentan los impuestos, nos aumentan esto, porque en realidad lo que quieren es acogotar al hombre argentino de tal manera de poder matarlo y sacarle lo que tiene, lo que le queda o lo que vive. Por eso destruyen con el aborto, la falta de que tanto hablaba Abel Albino. Abel Albino habla de que hay que no solo educar, sino bien alimentar a las embarazadas para que el niño que van a nacer tenga todas las luces. ¿Ven? Cuando se dice que una persona no tiene luces es porque no está bien alimentado. Al no estar bien alimentado, su capacidad de acción es muy limitada. ¿Qué era lo que pasaba con Europa? Europa, a pesar de la guerra, estaban bien alimentados. Buscaban la forma de balancear su dieta. Por eso podían recuperarse rápidamente, porque el valor humano e intelectual y alimenticio estaba protegido, no sé, racionalizado, pero de alguna manera sobrevivieron. Por eso tienen esa capacidad. Nosotros somos rehenes de una clase política que obedece a intereses supranacionales, internacionales, llámese finanzas, llámese estos señores que fueron dueños del YPF, de los bancos y manejan todas las finanzas, esos y otros socios a nivel internacional. Esa es la verdad, somos rehenes. Al ser rehenes, la clase política es elegida por esos mismos, por eso suben millonarios, y el millonario trata con millonarios y beneficia a los millonarios. No es que el próximo gobierno va a salvar la papa y va a mejorar, no. Siempre está este club cerrándose cada vez más chiquito entre los pocos que son billonarios, trillonarios, cuatrillonarios de lo que no son el pueblo argentino. Pero el pueblo argentino paga. Porque todo lo que se haga y que usted cree que vamos mejorando es todo deuda, que la tenemos que pagar. Y eso no sale de otro lado que el impuesto de la seguridad, de la policía, de la educación, de todo el trabajo. Por eso la tecnología, tenemos que avanzar en la tecnología, entonces traemos alta tecnología donde elimina la masa trabajadora. Entonces cada vez hay menos trabajo, se paga mal y todo parece a propósito. Entonces todo no está hecho por un fin en el cual
queremos estar mejor y tenemos una clase política consciente de una argentinidad que tenemos que salir adelante o de una conciencia regional. No, estamos atrapados en un núcleo de sinvergüenzas, de criminales que han ayudado gobierno tras gobierno a generar genocidios humanos, gente que no pudo trabajar, gente que no pudo llegar a fin de mes, gente corralito, el corralón, y todas estas anatas y cosas que hemos vivido que han generado muertes, infartos, a roletes por esta desidia, este abandono, esta desesperación de poder mantener a la familia. El cáncer y todas estas enfermedades que nosotros vivimos. Tal vez Gesell traía la moneda no convertible. Eso en el 2001 nos salvó. 9.000 millones de pesos. Fue lo primero que hizo el Fondo Monetario Internacional con Duhalde, sacar todas las monedas. 9.000 millones de pesos dieron vuelta en la circulación interna por más de 35.000 millones de pesos. Imagínense, 3 veces, casi 4 veces el valor de lo que en realidad era la masa monetaria que existía en ese momento. Todo esto no es simple, altos impuestos, todo esto es una fábula que nos van metiendo y cada vez los economistas van hablando y creen que nos están aclarando. Y acuérdense las palabras que decía Jauretche, ¿no? Si se lo explican una vez y no lo entendió, o si lo explican 2 veces y no lo entendió, puede haber un problema. Si se lo explican 3 veces y las 3 veces no lo entendió, es porque nos están cagando. Esa es la única realidad, no hay otra. Porque Doña Rosa, cualquier persona, tiene la capacidad de decir, podemos salir de esto haciendo estos deberes. La cosa más simple. Sin embargo, esto es una complejidad y una bomba que está tan enlazada que cualquier cable que uno toque estalla. Pero algo tenemos que hacer para poner el punto final, porque Argentina merece tener futuro. Tenemos un pueblo todavía maravilloso que no es malo, es la clase política. Son esos de arriba que dicen en la góndola va a haber 3 tipos. Los 3 tienen el mismo libreto, los 3 tienen el mismo repertorio y los 3 van a tocar esa música no importa quién gane. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que romper eso. Solamente podemos hacerlo a través de pensar bien, claramente a quién elegimos, no creamos los que están en la góndola, estudiemos el trasfondo de cada uno. Todos tienen un resumen de vida y todos tienen un prontuario también. Sí. Tengamos mucho cuidado en eso. Tienen currículum. Porque el crimen no es solo del hombre común. Los mayores criminales están en la City porteña y en los grandes lugares de estas políticas corporativas de las cuales se manejan nuestros futuros candidatos a presidente. Pensémoslo bien y midamos bien con todo. ¿Y si esperamos al hombre gris? Llegará. ¿Llegará el hombre gris? Espero en otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Chao, gracias.